Saludos cordiales, profesora. El equipo de las Cuatro Fantásticas, integrado por Alondra Montserrat Córdoba Aspeitia, Evangelina López Reyes, Perla Guadalupe Medina Muñoz y la de la voz Ana Lilia Cruz Cárdenas, vamos a exponer sobre el caso de un asesino serial. La delincuencia puede ser examinada y explicada desde tres dimensiones: una social, una segunda individual y una tercera ambiental, que se relacionan entre sí y determinan la motivación criminal y el riesgo de conducta antisocial de una persona en particular. Este es el enfoque teórico que vamos a usar para el análisis del caso. Ficha técnica del caso. Nombre: Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido mejor como La Bestia. Actualmente tiene 65 años de edad, de sexo masculino. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, departamento de Quindío, Colombia. Se le acusa de la muerte de 172 niños en 3 países de Latinoamérica. Historia de vida. Es el mayor de 7 hijos de un matrimonio de clase media. Sufrió violencia en su infancia, tanto física, verbal y sexual por parte de su padre, que no le permitía tener amigos ni novia. Fueron desarraigados él y su familia de su lugar de origen debido a un conflicto armado interno. A los 13 años de edad fue violado en repetidas ocasiones por un amigo de sus padres. Su tendencia homosexual inició desde muy joven. Entre los 14 y 16 años intentó abusar de un niño en una estación de tren de Bogotá. Vivió por esta causa el rechazo de sus padres y fue corrido de su casa. En el colegio, también profesores y compañeros ejercieron violencia contra él. Su formación académica fue incompleta. El consumo de alcohol se hizo frecuente, por lo que acudió a Alcohólicos Anónimos. Se interesa por el esoterismo y la magia negra. Cree que vendió su alma al diablo. Presentó impotencia sexual en relaciones heterosexuales. Entre los 18 y 20 años pagaba a menores prostitutos, por lo que fue asiduo asistente a la iglesia por sentimientos de culpa. Cerca de los 23 años estuvo en tratamiento psiquiátrico por depresión. Tuvo pensamientos suicidas y al parecer un intento fallido. Garavito cambió su aspecto físico en múltiples ocasiones para engañar y timar tanto a adultos como a niños, y por ello tiene múltiples alias. Las preguntas a las que voy a dar respuesta a continuación van a permitir conocer el comportamiento que tenía Garavito y más adelante darle una explicación a su tipo de conducta. ¿Cómo fue que Garavito comenzó a atacar a sus víctimas? Como se mencionó anteriormente, Luis Alfredo era un chico homosexual. Según nuestras fuentes, su primer intento de acercamiento al crimen fue cuando tenía apenas 15 años e intentó violar a un joven, acción que no pudo perpetuar en ese momento, ya que el sujeto arremetió contra él golpeándolo y logrando escapar. Esto marcó a Garavito, ya que cruzó la primera línea que lo llevaría a convertirse en un asesino serial. Esto porque pasó de la fantasía a llevar un plan de acción y decidiendo que solo atacaría a personas más débiles que él. Posteriormente se desencadenó en él un deseo por violar a niños, lo cual realizó en múltiples ocasiones, pero sin llegar a asesinarlos. No obstante, en 1992, además de violar y torturar a sus víctimas, comenzó a quitarles la vida con una crueldad y violencia muy marcadas, incluyendo quemaduras, puñaladas, golpes, desmembramientos e incluso mutilamientos. Como mencioné antes, sus principales víctimas fueron niños varones, entre los 6 y los 13 años de edad. La mayoría de ellos se encontraban en condiciones desfavorables, por ejemplo en la orfandad o pobreza extrema. Su modus operandi consistía en abordar a los niños con simpatía, tratando de ganarse su confianza mediante engaños. Esto para poder después llevarlos a sitios apartados en donde pudiera cometer el crimen. Afortunadamente, Garavito fue detenido. El 22 de abril de 1999, la policía recibió una llamada proveniente del dueño de una tienda. En esta llamada, el señor reportó que un niño de nombre Iván había logrado escapar de un hombre que intentó abusar de él. Esto ocurrió gracias a que un indigente observó la escena y logró defenderlo para ayudarlo a escapar. La policía lo detuvo y Garavito se identificó con un nombre falso, el cual era Bonifacio Moreno Liscano. A pesar de esto fue arrestado y debido a la línea de investigación que se llevaba, pudo confirmarse que se trataba de Luis Alfredo. Aunque ya tenían a Garavito apresado, tenían que asegurarse de conseguir más pruebas que lo ligaran a los asesinatos. Por esta razón, convencieron a una de las amigas de Garavito para hablar con él y éste le soltara más información. Se supo que tenía escondidos los trofeos de sus víctimas, como fotos, identificaciones, un registro de los asesinatos y además una nota donde llevaba el conteo de los niños que habían sido sus víctimas. Para culminar con esta parte,
Creemos que la dura infancia que atravesó, el ambiente hostil en el que vivía y los diferentes abusos verbales, físicos y sexuales por parte de hombres mayores que eran cercanos a él, causaron daños emocionales que desembocaron en un trastorno que lo llevó a cometer los mismos actos. Además, los factores sociales de esa época en Colombia ayudaron a que sus delitos no fueran descubiertos con prontitud. Con una guerrilla a cuestas, las desapariciones de niños era algo demasiado común. De acuerdo con los hechos realizados por Luis Alfredo Garavito, podemos decir que padece distintos trastornos, entre los cuales destacan trastorno de pedofilia, el cual supone actividades sexuales con niños de 13 o menos años de edad, trastorno de sadismo sexual, en el cual el sufrimiento de la víctima produce excitación sexual, y trastorno de la personalidad antisocial. Este último, de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría 2014, corresponde a un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás que puede comenzar en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta. Dicho patrón ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de la personalidad disocial. El sujeto en particular cuenta con distintas características con las cuales se manifiesta el trastorno. Por ejemplo, podemos mencionar incumplimiento de las normas sociales con respecto a los comportamientos legales, engaño manifestado por mentiras repetidas y el uso de alias con el fin de obtener placer personal, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, irresponsabilidad constante, ausencia de remordimiento. Si bien en un principio parecía que sus actos le causaban remordimiento, con el paso del tiempo podemos ver que cada vez más disfrutaba de sus atrocidades. Para poder dar este diagnóstico, el individuo debe tener por lo menos 18 años y debe existir evidencias de un trastorno de conducta presente antes de los 15 años. Es importante tomar en cuenta que este trastorno no se desarrolla en el transcurso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Otras características distintivas de este trastorno con las que cuenta Garavito son ausencia de empatía, manipulación, cinismo, concepción elevada de sí mismo, crueldad y un encanto superficial, el cual utilizó para envolver a sus víctimas. Además, cabe mencionar que realizó sus crímenes de manera organizada y que pudo seguir realizándolos de no haber sido detenido. ¿Cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica? Después de describir y plasmar las características de la personalidad y modus operandi de Luis Alfredo Garavito la Bestia, definiremos cómo la psicología jurídica apoya a este tipo de personas desde un enfoque profesional. Comencemos definiendo qué es la psicología jurídica. La psicología jurídica es determinante en los diferentes escenarios. Esta tiene el papel de estimar la influencia que tiene el comportamiento en una conducta delictiva. El psicólogo jurídico, dentro de una penitenciaría, se dedica a realizar distintas pruebas psicológicas en el acusado para otorgar en su llegada el lugar donde se ubicará y dormirá, además de atender los traumas psicológicos a los que éste está expuesto después de su llegada a la penitenciaría por parte de los otros internos. El psicólogo jurídico en algún momento juega un papel muy importante para el acusado, ya que mediante algún informe o pericia psicológica, se le solicitará brindarle apoyo para su beneficio. Garavito, considerado uno de los más grandes asesinos seriales, sus condiciones de reclusión son mucho mejor que la de los demás presos, pues gracias al temor de ser violentado y violentamente asesinado por sus compañeros de prisión, su celda se encuentra aislada. Un estudio realizado dice que es muy inteligente, astuto, bien orientado en tiempo y espacio. Sus juicios son correctos, no alucina, no delira. Se ve y actúa como una persona normal. El psicólogo jurídico trata a Garavito como lo que es, un ser humano, que merece respeto y consideración, buscando que se le otorguen las mejores condiciones, así como la seguridad necesaria dentro de la prisión, protegiéndolo de los demás internos. Por este motivo, se le mantiene en aislamiento. Este también ayudará a reducir los años que pasará en prisión gracias a los trabajos o estudios realizados dentro de este. Se dice que no hay tratamiento comprobado para curar la pedofilia, por eso no es recomendable que se le dé su libertad. ¿Existe una opción de rehabilitación social? ¿Cómo lo abordarían? Principalmente creemos que si Garavito se sometiera a algún tratamiento de consejería e intervención que incluye un tratamiento psicológico cognitivo-conductual, así como medicación de ser necesaria, al igual que la constante vigilancia del tratamiento, tal vez disminuiría la recaída del alcohol, que es uno de los desencadenantes para que él actúe de esa manera.
bien se sabe que no hay tratamiento para la pedofilia, lo mejor es que se lleve un control donde constantemente se esté evaluando si hubiera o no algún indicio de recaída.